oración. Hace rato mi esposa platicaba que el pastor Carlos tenía su grupo de adolescentes que nos discipulaba y se había velada, éramos el equipo de alabanza, y él nos discipulaba, y la mayoría ahora somos los pastores de CFN Tultitlán. Pero hubo algo con lo que siempre yo batallé y que no estaba en mis prioridades y me costaba tanto trabajo, y era la oración. La semana pasada hablábamos de la oración congregacional, hoy vamos a hablar de la oración personal. Sinceramente, en mi adolescencia siempre batallé con la oración. Yo era parte del equipo de alabanza y nos daban un papelito cada mes que decía así estoy. Y cada integrante del equipo de alabanza, y ese papelito tenía los espacios para cada día del mes, y estaba una parte de lectura bíblica y oración. Y se nos pedía a todo el equipo de alabanza que oráramos mínimo 1 hora y que leyéramos. Y ahí teníamos que poner la porción de las escrituras que leíamos. Y la lectura estaba fácil para mí, porque siempre me ha gustado leer. Pero la oración, ¡ay, cómo batallaban! Yo oraba y decía todas las palabras que tenía que decir, y trataba de acordarme todos los versículos que tenía que decir. Y ponía mi reloj. Y cuando veía 2 minutos, no inventes, me faltan 58. Luego me aprendía más versículos de la Biblia y leía, y yo sentía que hacía mi mejor oración. Y veía el reloj, 5 minutos. Y no podía pasar de 5 minutos. Y me frustraba. Acompáñenme en su Biblia, Mateo 26:36. Me sentía como esos discípulos. Mateo 26, versículo 36 al 45. Dice así: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Getsemaní. Y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada. Fíjense, Jesús le está abriendo su corazón a estos 3 discípulos. Está diciendo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen, oren conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y esta era su oración: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Porque el Señor Jesucristo está a punto de ser arrestado, de morir en la cruz. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos, ¿y cómo los encontró? ¿Cómo? Dormidos, así como usted luego en el domingo en la mañana. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera cuánto? 1 hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, al menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, ¿cómo los encontró? Dormidos otra vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3ª vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. O sea, se dio por vencido Jesús. Dijo: ya, mejor. Él les dio su besito y les cantó la canción de cuna y los mandó a dormir. Y yo me sentía frustrado porque decía: Jesús le está pidiendo a sus discípulos que velen con él por lo menos 1 hora. Y no pudieron, yo tampoco. Y sinceramente a veces ahí le echaba la mentirilla al reporte ese. Y decía: yo leí 1 hora y solamente leía 10 minutos, solamente leía 5. Cuando hacía mi mejor oración y cantaba todos los cantos que me sabía, 15 minutos, no pasaba de ahí. Y a veces yo veía a mi mamá que oraba y luego se estaba 2 horas. Y decía: no puedo. Y fue algo muy frustrante para mí en la adolescencia.
Pero la oración es muy importante para mantener nuestra vida espiritual viva. Es algo, la oración realmente, cuando la entendemos como debe ser, se vuelve algo emocionante, se vuelve algo gratificante. La oración es el combustible para seguir adelante. Jesús a sus discípulos les pidió orar. ¿Cuánto les pidió orar? Y se quedaron dormidos. Y vuelve a ir y se quedaron dormidos. La tercera vez ya mejor les pone su cobijita, les da un besito y les dice, ya, duérmanse, porque no pudieron hacerlo. Me di cuenta que la oración tenía que ser algo emocionante, algo que yo tenía que disfrutar, no algo que tenía que sufrir. Pero fue hasta que entendí que para la oración personal debemos de seguir una ruta que podemos encontrar deleite en ello y podemos pasarnos 1 hora, 2 horas. Ahora, no le estoy diciendo que si usted no ora 1 hora, no es un buen cristiano. Ni siquiera se mide el tiempo. Porque a veces, no, yo lo veía a veces con mi mamá, luego se echaba 3, 4 horas y ni cuenta. No se trata del tiempo, sino que usted comience a experimentar esa relación personal con Dios. Pero hay una ruta que yo he aprendido, un camino para que mis oraciones no sean tan cortas, tan escasas y poder encontrar deleite en la oración. Y de eso les quiero hablar el día de hoy muy, muy fácil. Pero ¿qué es una ruta? No, es por ejemplo, usted quiere ir a Oaxaca. Yo, mi familia, cuando pastoreábamos en la sierra y veníamos aquí a visita, hacíamos nuestra ruta. Cuando regresábamos allá a Oaxaca, la ciudad, planeábamos nuestra ruta. Entonces decíamos, nos vamos a ir por el circuito exterior mexiquense y una vez llegando ya a la ciudad de Puebla, ahí nos vamos a desviar para desayunar. Nos vamos a echar una sopita de tortilla, unas quesadillas. Luego vamos a seguir más adelante. Tenemos que desviarnos ahora sí hacia Oaxaca, delantito de Tehuacán. Nos vamos a desviar ya hacia Oaxaca. Y una vez llegando a Oaxaca, nos vamos a echar. ¿Qué se come cuando llega a Oaxaca? Unas tlayudas, ¿no? Unas tlayudas de tasajo, ¿no? Vamos a echar unas tlayudas y llegamos a nuestro destino. Cuando vivíamos a la sierra, esa era la mitad. Ahí nos parábamos. Y luego no éramos tan mexicanos y en vez de pararnos en las tlayudas, nos paramos en el McDonald's. Porque teníamos teníamos una hija. Y luego seguíamos otras 6 horas por la sierra. Y ahí les decía, pues ya duérmanse porque son 6 horas de pura curva. Y llegábamos a nuestro destino y esa era la ruta. Ahora, en la vida diaria tenemos que planear, trazar rutas. Usted tiene un plan, usted tiene un sueño, un propósito. Tiene que planear rutas. Mire, por ejemplo, Lucas capítulo 14, acompáñeme. Lucas 14, 28. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. O en pocas palabras dice, no vayas a ningún lugar sin planear una ruta. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Para todas las cosas en la vida nos tenemos que trazar una ruta. Y quizás muchas veces cosas que hemos empezado han fracasado porque no las hemos planeado. No hemos trazado una ruta. Usted tiene un plan, tiene un llamado, tiene un propósito. Tiene que planear una ruta para saber primero todo lo que necesita. Mi familia y yo, para ir a donde vivíamos a la sierra, teníamos que planear nuestra ruta. Teníamos que ver cuánto nos íbamos a gastar de casetas, de gasolina. Y entonces planeábamos nuestra ruta. Para la oración también hay una ruta. Y esa ruta está en Mateo 6. Y le voy a pedir que me acompañe. Y esto fue lo que a mí me ayudó y me sacó de esa frustración que no podía pasar de 5 minutos de orar. Mateo capítulo 6, desde el 1 en adelante dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Me voy a adelantar más hasta el versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, ¿quién? Tú,
Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué va a hacer? Te recompensará. Versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen ¿quiénes? Los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, primero dice el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dicen, no sabemos orar, enséñanos a orar. Jesús le dice, bueno, lo primero que les tengo que decir es que no sean como los hipócritas, como los fariseos esos, que se ponen delante de la gente, se ponen en la calle y empiezan a hacer oraciones sin sentido. Solamente dice ahí, empiezan a parlotear. ¿Sí se acuerda que dice? No parlotees, no repitas palabras que no tienen sentido. Le dice, porque esas oraciones no son escuchadas, esas oraciones no son sinceras. Le dice, cuando tú vayas a orar, la primera cosa que deben de entender es que se están dirigiendo a su Padre. Que la oración no tiene que ser aburrida, cansada, tediosa, fastidiosa. Sino cuando ores y empiezas a hablar de la oración personal, entra a tu habitación, entra en tu cuarto, cierra la puerta y a solas busca al Señor. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿cómo? En lo público. Le dice, cuando ores, ora de la siguiente manera. Y aquí comienza a darnos Jesús la ruta. Ahora lo que está diciendo no es que tenemos que repetir esta oración tal cual. Y ese es el error que a veces cometen, o la religión tradicional comete, ¿verdad? Es solamente repetir frases sin sentido. Solamente es una ruta. Le dice, mire, cuando ores, ora de la siguiente manera. Entonces nuestras oraciones deben de tener un camino, deben de tener una ruta, para que entonces nuestras oraciones no sean tan cortas y podamos ampliar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión, y aprendamos a disfrutarlo y aprendamos a pasar tiempo con Dios. Y voy a hablar rápidamente de la ruta. Es como cuando usted pone el Waze, ¿no? Pone el Waze o el Maps y le sale las indicaciones, ¿no? Y usted puede ver todas las indicaciones aún antes, es decir, y gira la rotonda y te vas a ir acá y te vas a ir por acá. Así es esto, nos da como 10 pasos. El primero dice, lo primero cuando ores vas a decir, Padre, ahí repite después de mí, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora no quiere decir que tiene que repetir esas mismas palabras, sino lo que nos está diciendo es que nuestras oraciones deben comenzar entendiendo nuestra posición en Cristo Jesús, de que somos ¿qué? Hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Porque a veces nos sentimos indignos, a veces quizás la fallamos, la regamos, ¿no? Como dicen, la embarramos y entonces no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. Lo primero que dice, cuando comencemos a orar, debemos de acercarnos a Dios como hijos. Por eso dice, cuando ores, declara tu posición que tenemos en Cristo, de que somos hijos de Dios, que tenemos derecho de entrar a su presencia, que tenemos el derecho y la autoridad de entrar en la presencia de Dios como sus hijos. Por eso le decimos Padre nuestro, por eso le decimos Papá, aquí estamos. Y el enemigo lo primero que va a querer atacar en tu vida, te va a querer hacer sentir que no eres digno. ¿Cómo te atreves a pedirle a Dios? ¿Cómo te atreves a orar si apenas acabas de fallar? Si no tiene ni 5 minutos que acabas de fallarle al Señor, no tiene ni 1 minuto que te acabas de pelear con tus hijos, y el enemigo va a tratar de engañarte y decirte, no eres digno. Y entonces lo escuchamos y dejamos, sí, cierto, verás Satán, no soy digno, y dejamos de orar. Pero fíjate lo que dice Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y entonces ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Y sabe qué significa Abba Padre? Papito, papi. Llámelo de la forma en la cual usted quiera, papá, papito, pero acérquese como hijo. Y el enemigo lo va a querer a engañar, a amedrentar. La palabra de Dios dice que tenemos derecho. Mire, Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice,
Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Gracias a quien, a Cristo, podemos entrar a la presencia de Dios con confianza, con libertad. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, ¿dónde? En el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da la vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable, esto es hermoso, pues nuestra conciencia culpable, ¿qué ha pasado? Ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Así debemos de comenzar nuestro tiempo, acercándonos como hijos. Los que somos padres, nuestros hijos a veces son desobedientes, a veces son berrinchudos, pero cuando vienen a ti y te dicen: papi, mami, ellos saben que que tienen acceso a cada habitación en la casa. Quizás fallamos, la regamos, lo primero que tenemos que hacer es venir como sus hijos. Pero ¿qué más dice? Regresemos, estamos en la ruta de la oración, Mateo 6. Mateo 6. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. El primer camino a la ruta es acercarnos como hijos. Pero después dice que sea, a ver, repita después de mí, que sea siempre santo tu nombre. ¿Qué significa esto? Alabanza, adoración. Nuestros tiempos de oración siempre deben de estar acompañados de alabanza, de adoración. Entramos y venimos y comenzamos: Señor, tú eres mi papá. Estoy cansado, Señor, pero vengo a los brazos de papá. Vengo a tus brazos, Señor. Y después dice que sea siempre santo tu nombre. El siguiente camino que debemos de recorrer es tener un momento para alabar al Señor, para adorar al Señor. Y podemos decirle: digno de recibir toda adoración o cualquier cosa que alabe su nombre, Señor. Tú eres digno, tú eres santo. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Cuánto te amamos. Y comienza nuestro corazón a adorarle a Él. Quizás puedes poner música, puedes poner CFN Radio, ¿eh? Les ponemos, ya les pongo cada hora un versículo de la Biblia. ¿Sí los han escuchado? Mi esposa dice que parece que hice la voz como de Tequila Don Ramón. Digo, pues es para... Sigue la ruta con adoración. Pero ¿qué más dice después? Que tu reino venga, ¿cuándo? Pronto. Hace rato cantábamos que venga tu reino. La ruta, entonces entramos como hijos, alabamos, adoramos a Dios. Y después empezamos a decirle: Señor, que el reino de los cielos sea en mi vida. ¿Cuántos necesitamos que Dios dirija nuestras vidas? Nuestras casas, nuestras familias. Porque a veces damos unas metidotas de pata, ¿verdad? Por eso cada día tenemos que venir: Señor, establece tu reino, tu dominio en mi vida, en mi familia. Señor, mi familia te necesita que tú gobiernes. Señor, necesito que tú gobiernes. No sé ser un buen esposo, no sé ser un buen padre. Ayúdame, trae tu reino a mi vida. Eso significa que tu reino venga pronto. O sea, le estamos diciendo: Señor, no, gobierna mi vida. Ayúdame a tomar las decisiones correctas, las decisiones sabias. Cuarto paso, sigue diciendo: que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple, ¿dónde? En el cielo. Entonces entramos como hijos, adoramos al Señor, le decimos: Señor, gobierna mi vida, dirígeme, toma control de todo lo que soy. Pues le decimos: Señor, la ruta que nos enseña el Señor Jesucristo es: Señor, que tu voluntad se cumpla en la tierra así como está en el cielo. O sea, Señor, guíame. Necesito tu guianza, Señor.
Y quizás tiene tantas decisiones que tomar, no sabe si tomar este empleo, el otro, no, hay tantas cosas que tiene dudas. Es el momento de decirle: Señor, no quiero hacer mi voluntad. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces comienza a decirle: Señor, guíame, ayúdame, porque no sé qué palabras decir, no sé qué camino. Y ese es el momento para hablarle al Señor. Cuando dice: sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que nos está queriendo decir el Señor Jesucristo es el momento de preguntarle. Es el momento de hacer las preguntas a Dios. De preguntarle: Señor, ¿me tendré que casar con este chico, con esta chica? ¿Será correcto tomar ese empleo? Hasta las decisiones más pequeñas. Señor, ¿será bueno que tome esta decisión? Quiero hacer tu voluntad, porque la palabra de Dios dice, el salmista escribió: y en tu libro estaban escritas, ¿sí lo ha leído?, todas aquellas cosas que fueron luego hechas, sin faltar ninguna de ellas. Eso nos enseña que el Señor Jesucristo ya pensó, ya planeó algo para usted, para su familia. Pregúntale a Él qué es lo que está escrito, lo que Él pensó, lo que Él soñó para usted. Le va a decir. Pero también estos momentos son la oración también debemos de tener momentos en silencio, porque usted le pregunta, el Señor le va a contestar. Pero si usted nada más está hablando, le está hablando y el Señor le quiere hablar, le quiere contestar, aprenda a tener momentos quizás en silencio, porque le preguntó. Ahora aprenda a escuchar la voz de Dios, porque Dios no dice Jeremías 33:3. ¿Alguien se lo sabe en memoria? Jeremías 33:3. Clama a mí, ¿y qué? Se dice que ese es el teléfono de Dios, ¿verdad? Clama a mí. O sea, el Señor es tan fácil de encontrarlo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si tú le preguntas al Señor qué va a hacer Él, te va a contestar. El problema es que a veces no incluimos momentos. O sea, usted le está hablando, le está preguntando: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Será correcto? No sé si sea la decisión correcta. Tome unos minutos en silencio, porque entonces ahí es donde el Señor le va a empezar a contestar. ¿Cómo le va a contestar? El Señor puede contestar de una forma audible. Yo jamás lo he experimentado, pero también le puede hacer sentir en su espíritu. Le va a empezar a traer paz con respecto hacia un lugar a otro. Le va a comenzar a hablar a través de la lectura. Usted tiene ahí su TCD, que ya están listos los del mes de diciembre. Tiene su TCD y está leyendo. ¿Y a cuántos Dios no les ha hablado? Y comienza a leer el TCD y dices: justo lo que estoy viviendo, justo lo que estoy necesitando. O un libro, está leyendo un libro, está leyendo la Biblia. Esto es lo que yo necesitaba. Y Dios habla de muchas formas. El problema es que a veces no hemos aprendido a guardar silencio o a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe usted que incluso a través de una película Dios nos puede hablar? Ahora, no le va a hablar a través de la de Eso 2, ¿verdad? O la de la maldición de la Llorona. Hay un video que quiero que vean. Lo que quiero que aprendan de este video es cómo Dios incluso a que ahora es pastor muy famoso, le habló a través espérame, no me lo mandes todavía. A través de él platica como en un momento de tanta necesidad que él tenía, Dios le habló, ¿sabe cómo? A través de una película. Entonces, ¿me ayudan a apagar la luz, por favor? Y vamos a darle el fondo. Ajá, vamos a darle, presta atención. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La certeza es aquello que nos da seguridad de que el futuro será bueno. En 1991 yo pasé por una crisis muy grande con respecto a la certeza, con respecto a la fe. Mi mente estaba tan llena de dudas, mi alma se llenó de temores, las voces que escuchaba alrededor